¿Qué pasa cuando un director ejecutivo se infiltra en su propio almacén y atrapa a un trabajador comiendo de la basura? David Lawson había construido su empresa desde cero hace una década. Él era quien cargaba las cajas, negociaba contratos y hacía las entregas. Ahora, con 12 almacenes en todo el estado, pasaba sus días en salas de juntas revisando números y confiando en los gerentes para que las cosas siguieran funcionando. Pero últimamente algo se sentía mal. Las quejas de los clientes se acumulaban, los envíos retrasados, los productos dañados y el servicio grosero. La rotación de empleados era más alta que nunca, y a pesar de los fuertes ingresos, la eficiencia se había desplomado. Los informes de sus gerentes regionales pintaron una imagen diferente asegurándole que todo estaba bien, pero David no estaba convencido, así que decidió verlo por sí mismo disfrazándose como un nuevo aprendiz llamado Dan. David se afeitó la barba cuidadosamente recortada, usaba anteojos de montura gruesa y se puso una sudadera con capucha vieja y jeans desgastados. Se aseguró de postularse en el almacén más alejado de la sede central donde nadie lo había conocido en persona. El proceso de contratación fue sorprendentemente fácil, sin capacitación real, sin verificación de antecedentes, solo un resumen rápido del supervisor de turno y le entregaron un escáner con los otros muchachos y no lo arruines. Gruñó el hombre antes de irse del almacén. Era un caos. Las cajas estaban apiladas al azar. Las carretillas elevadoras se movían imprudentemente y los trabajadores parecían exhaustos. Algunos se movían como robots, otros susurraban quejas en voz baja. Su primera tarea fue clasificar el inventario con un equipo pequeño y ahí fue donde conoció a Eric. Eric era joven, tal vez de unos 20 años con ojos cansados y un uniforme que parecía 2 tallas más grande a pesar de su cansancio. Aen trabajaba duro, moviéndose el doble de rápido que todos los demás, pero algo en él parecía extraño. Se estremeció cuando el supervisor pasó y siguió mirando el reloj como si estuviera esperando un descanso que nunca llegaría durante el almuerzo. David se sentó cerca de la parte de atrás observando que la mayoría de los trabajadores traían comidas empaquetadas o fideos instantáneos calentados en microondas. Pero Eric no tenía nada. Se sentó solo mirando la máquina expendedora como si estuviera debatiendo si gastar lo último que le quedaba de dinero. Entonces David lo vio. Eric miró a su alrededor asegurándose de que nadie lo estuviera mirando. Luego caminó hacia un contenedor de basura cerca del área de descanso. Metió la mano y sacó medio sándwich envuelto en papel. Lo desenvolvió cuidadosamente, inspeccionándolo como si fuera un tesoro. Entonces tomó un pequeño bocado masticando lentamente. David sintió algo apretarse en su pecho, se levantó, caminó y mantuvo la voz baja. Oye hombre, ¿estás bien? Eric se congeló a mitad de bocado, los ojos se movieron hacia arriba en pánico. Yo no estaba robando, ya lo habían tirado, tartamudeó. El estómago de David se revolvió. ¿No tienes comida? Eric dudó y luego se encogió de hombros. Me pagan el viernes, solo tengo que llegar hasta. Entonces David se sentó a su lado. ¿No tienes dinero para comida? Eric soltó una risa hueca. No después del alquiler, no después de pagar lo que debo. Miró hacia otro lado. Está bien, he hecho cosas peores. David apretó los puños. Esto no era solo un trabajador con dificultades, esto era desesperación. Antes de que pudiera decir más, el supervisor irrumpió. Eric, vuelve al trabajo. Se acabaron los descansos. Eric se metió el resto del sándwich en el bolsillo, asintió y se apresuró a irse. David lo vio irse, su mente corriendo. Algo estaba muy mal en su empresa e iba a averiguar exactamente qué. David pasó las siguientes horas trabajando junto a los otros empleados, manteniendo la cabeza gacha pero prestando mucha atención. El almacén tenía poco personal y los que quedaban estaban exhaustos. Pedidos se apilaron más rápido de lo que podían procesarse y los supervisores gritaban órdenes pero hicieron poco para ayudar. El verdadero problema se hizo evidente cuando David vio cómo la gerencia trataba a los trabajadores. En un momento un trabajador llamado Luis dejó caer accidentalmente una caja enviando su contenido derramado por el suelo. No era nada frágil, solo algunos productos empaquetados, pero la reacción fue inmediata. ¿En serio? Luis, el supervisor de turno, un hombre corpulento llamado Carl, irrumpió. ¿Crees que tenemos tiempo para esto? Luis se apresuró a recoger los artículos. Se resbaló. No quiero oírlo, eso sale de tu cheque de pago. David se puso rígido. Espera, eso no es. Carl se volvió contra él. ¿Tienes algo que decir, novato? David se obligó a mantener la calma. Parece un accidente. ¿No debería la empresa cubrir eso?
Carl se burló. La empresa no paga por los errores, si lo rompes lo pagas, así es como funciona aquí. Luis mantuvo la cabeza gacha con la cara tensa por la frustración, pero no discutió. David podía ver porque nadie quería arriesgar su trabajo, no cuando apenas estaban sobreviviendo. Más tarde, durante un breve descanso, David alcanzó a Eric cerca del muelle de carga. ¿Está bien?, David le preguntó a Eric. Se encogió de hombros como siempre. David dudó y luego decidió hacerlo. Carl dijo que los artículos rotos se descuentan de los cheques de pago. Eso es legal. Eric soltó una risa seca. No, pero nadie lo discute. Tú discutes, obtienes menos turnos, menos dinero. Te haces una idea. El estómago de David se revolvió. Eso te pasó a ti. Eric no respondió de inmediato y luego, en silencio, el mes pasado tiraron un palé entero. Carl me culpó y tomó la mitad de mi sueldo para cubrir los daños. La mandíbula de David se apretó. Esto no era solo una mala gestión, era explotación. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esa noche cuando terminó el turno. David se quedó en el área de casilleros fingiendo atarse la bota. Carl estaba cerca de la salida charlando con otro supervisor, un hombre flacucho llamado Rick. La nómina se redujo de nuevo esta semana. Rick preguntó. Carl sonrió con suficiencia. Sí, le dije a la corporación que teníamos demasiadas horas extras, así que las redujeron. Los tontos tendrán que trabajar más rápido. Rick se rió entre dientes. Le das un atraco a Luis por esa caja. Sea, el idiota necesita aprender. Los puños de David se apretaron, pero se obligó a mantener la calma. Necesitaba más. Al día siguiente llegó temprano y encontró a Eric cerca del muelle de carga otra vez. El chico se veía incluso peor que antes. Ojeras. Eric, David dijo con cuidado. ¿Puedo preguntarte algo? Eric suspiró. Si es por lo de ayer, olvídalo. Discutir no cambia nada. David negó con la cabeza sin discutir. ¿Qué tan mal está aquí? Eric lo estudió por un largo momento y luego exhaló. ¿De verdad quieres saber? David asintió. Eric se apoyó contra la pared. Nos mantienen lo suficientemente desesperados como para quedarnos. Las horas se recortan al azar, así que nunca sabes cuánto será tu sueldo. Dicen que se basa en la demanda, pero es solo control. Si cabreas a Carl, tus horas bajan. Si retrocedes, estás fuera. El ajedrez de David se tensó. ¿Y quejas? Eric se burló. ¿Quién es Carl? Rick. Todos son iguales. Recursos humanos. Podría hablar con una pared. La mente de David corría. ¿Cómo había durado tanto esto? ¿Cómo habían estado tan equivocados los informes de la gerencia? Entonces Eric dudó antes de añadir. Y si estás realmente desesperado, te ofrecerán un adelanto. David frunció el ceño. Adelantos. La mandíbula de Eric apretada. Préstamos de Carl, pero el interés es brutal. Te atrasas y de repente le debes más de lo que jamás podrás pagar. Entonces tus horas se vuelven cortas y estás atascado. David tomó su pulso. Acelera. Esto no era solo mala administración, esto era una estafa. Carl estaba manejando un sistema depredador dentro de la propia compañía de David y David iba a ponerle fin. David había visto suficiente. No podía dejar que esto continuara. Esperó hasta que comenzara el siguiente turno antes de hacer su movimiento. En lugar de ir directo al piso, fue a la pequeña y sucia oficina donde Carl y Rick manejaban las cosas. Tocó una vez y luego abrió la puerta. Carl apenas levantó la vista de su portapapeles. ¿Qué quieres? David cerró la puerta detrás de él. Tenemos que hablar. Rick sonrió. Los nuevos tienen agallas. David se quitó las gafas y luego con voz firme y tranquila dijo: soy David Lawson. Carl parpadeó. ¿Quién? David dejó que el silencio se extendiera y luego sacó su teléfono, abrió el sitio web de la compañía y giró la pantalla hacia ellos. Su propio rostro le devolvió la mirada desde la página acerca de nosotros. La sonrisa de Rick se desvaneció. El rostro de Carl perdió color. David se acercó. Soy dueño de esta compañía y he pasado los últimos 2 días viéndote desangrar a mis empleados. Carl se puso rígido. ¿Esto es algún tipo de broma? La voz de David bajó a un letal calma. Has estado descontando el sueldo. Ilegalmente has estado reduciendo horas como castigo y lo peor de todo, has estado ejecutando un plan de préstamos abusivos a mis trabajadores. Rick tragó saliva. David lo interrumpió. Guárdalo, ya he oído suficiente. Se giró hacia Carl. Dame tus llaves. La boca de Carl se abrió y luego se cerró. Sus manos apretadas en puños de David. Extendió su mano. Ahora Carl sacó las llaves de su cinturón y se las puso en la palma de David. David dio un paso atrás y se las guardó en el bolsillo. Ya terminaron aquí los dos. La cara de Carl retorcida. ¿Crees que puedes entrar aquí sin más?
Y la voz de David era: hielo, no creo saber que estás despedido, seguridad te escoltará afuera. Sacó su teléfono e hizo una llamada rápida baja al almacén. Ahora la mandíbula de Carl se movió como si quisiera discutir, pero no era estúpido. Agarró su bolso del escritorio y salió furioso. Rick lo siguió pálido y silencioso. David exhaló lentamente y luego se giró hacia la computadora de la oficina. Inició sesión usando sus credenciales maestras. En cuestión de minutos tuvo acceso a los registros de nómina, horarios de turnos e informes disciplinarios. Los patrones eran claros. Carl y Rick habían estado manipulando el sistema durante años. Las deducciones por daños sumaban decenas de miles robadas a los empleados. El estómago de David se revolvió. Abrió el perfil de Eric. El historial de nómina de los niños era una montaña rusa de deducciones, horas reducidas y penalizaciones por rendimiento. No me extraña que estuviera comiendo de la basura. David apretó la mandíbula. Ya no más. Salió de la oficina y se dirigió directamente a la sala de descanso donde los trabajadores se estaban reuniendo para su turno. La sala se quedó en silencio cuando entró Eric. Estaba allí de pie cerca de la parte de atrás. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿tú eres David? Asintió. Sí, miró alrededor de la sala. Soy dueño de esta empresa y les debo una disculpa a todos. Algunos murmullos ondearon por el grupo. David respiró hondo. Me infiltré porque tenía el presentimiento de que las cosas no estaban bien. Lo que vi aquí fue peor de lo que imaginé. Su mirada los recorrió. Carl y Rick se fueron efectivo de inmediato. Un silencio atónito siguió. Luego algunos trabajadores intercambiaron miradas antes de estallar en sonrisas cautelosas. David no había terminado la deducción de pago ilegal. Se detuvo hoy. Si le quitaron dinero injustamente de sus cheques, lo recuperará pago completo sin excepciones ahora. Los murmullos se convirtieron en conversaciones completas. Alivio, incredulidad, incluso cauteloso, esperanza. David se giró hacia Eric y hacia ti. Sacó su billetera y le entregó al chico unos cientos en efectivo. No comas más basura. Entiende. Las manos de Eric temblaron cuando tomó el dinero. Su garganta se movió. No sé qué decir, no digas nada, solo come. David se enderezó. Y una última cosa. Estamos reestructurando todo este almacén. Nueva administración, mejor programación y una línea directa para quejas. No más represalias, no más miedo. Algunos trabajadores aplaudieron, otros asintieron, sonrieron. David exhaló. Esto no había terminado, había mucho trabajo por delante, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que finalmente estaba dirigiendo su empresa de la manera que debería haberlo hecho todo el tiempo. A la mañana siguiente, David llegó temprano al almacén. Quería ver de primera mano cómo funcionaban las cosas sin Carl y Rick envenenando el lugar. Los trabajadores eran cautelosos, inseguros de si los cambios realmente se mantendrían. Años de maltrato no desaparecieron de la noche a la mañana. David entendió que la confianza tenía que reconstruirse. Reunió a todo el turno antes de comenzar. Sé que has escuchado promesas antes. Sé que los gerentes han dicho las cosas cambiarían y luego no pasó nada, pero te doy mi palabra, esto no es solo hablar. Algunas miradas escépticas, pero también algunos asentimientos. David continuó, efectivo de inmediato, traeré a un nuevo gerente de almacén, alguien que realmente se preocupe por los trabajadores y sepa lo que es estar en su lugar. Hasta entonces, me pondré al día. Eso tuvo una reacción. Los trabajadores intercambiaron miradas. Un director ejecutivo dirigiendo turnos de almacén, eso no era algo que hubieran visto antes. David se volvió hacia Luis. El trabajador. A Carl le habían descontado injustamente el salario. Has estado aquí un tiempo, ¿verdad? Luis asintió. 6 años. David sonrió. Entonces probablemente conoces este lugar mejor que nadie. Necesito tu ayuda para arreglar las cosas. Luis dudó y luego asintió lentamente. Sí, puedo hacer eso. David se volvió hacia Eric. Luego, ¿todavía quieres trabajar aquí? Los ojos de Eric se abrieron de par en par. ¿No me vas a despedir? David negó con la cabeza. Ni una oportunidad. Pero quiero asegurarme de que este trabajo realmente funcione para ti. Horas justas, pago justo, no más juegos. Eric tragó saliva y luego asintió. Sí, me gustaría eso. Con eso resuelto, David se puso a trabajar durante los siguientes días. Supervisó personalmente cada turno,
se aseguró de que las horas se distribuyeran de manera justa. La nómina se calculó correctamente y todos los trabajadores sabían que podían acudir a él con sus problemas. Implementó un sistema de denuncia anónimo para las quejas. Llevó a representantes de RRHH, que realmente escucharon. Lo más importante es que empezó a arreglar la cultura tóxica que Carl había construido sin miedo a represalias. Los empleados empezaron a hablar, compartieron ideas para mejorar la eficiencia, señalaron problemas logísticos y sugirieron formas de hacer el trabajo menos agotador. Resulta que las personas que realmente hacían el trabajo tenían las mejores soluciones. David tomó notas y luego actuó. Ordenó reparaciones para el equipo defectuoso. Ajustó la programación para evitar el agotamiento. Incluso organizó un estipendio de comida rotativo para asegurarse de que ningún trabajador tuviera que volver a pasar hambre en el turno. La atmósfera en el almacén empezó a cambiar. El peso del miedo y el agotamiento se alivió poco a poco. Los trabajadores se rieron más. Se ayudaron entre sí en lugar de simplemente sobrevivir el día. Al final de la semana, David convocó otra reunión. He pasado los últimos días trabajando contigo y he aprendido más sobre mi propia empresa que nunca en una sala de juntas y quiero asegurarme de que ningún director ejecutivo se desconecte de esta manera. Respiró hondo, así que de ahora en adelante todos los ejecutivos de esta empresa serán necesarios. Pasar una semana al año trabajando en un almacén o en una ruta de reparto sin excepciones. Algunos trabajadores parpadearon sorprendidos. Luis soltó un silbido bajo. ¿En serio? David asintió muy serio. Si hubiera hecho esto antes, muchos de los problemas a los que se enfrentaban no habrían durado tanto. Ese es mi error y no dejaré que vuelva a suceder. La sala quedó en silencio por un momento, luego lentamente la gente empezó a aplaudir, no del tipo forzado, no del tipo que los trabajadores daban cuando un jefe hacía promesas vacías. Esto era real. David exhaló. No solo había arreglado un almacén, había arreglado algo en sí mismo y por primera vez en años sintió que realmente merecía dirigir esta empresa. Los cambios no llegaron sin resistencia, no de la palabra trabajadores adoptaron las mejoras casi de inmediato, sino de la alta gerencia. Unos días después de que despidieran a Carl y Rick, David se sentó en una sala de juntas en la sede frente a un grupo de ejecutivos que estaban claramente inquietos. David, uno de ellos, Mark, el jefe de operaciones, comenzó vacilante. Entiendo que lo que encontraron en ese almacén era inaceptable. Nadie está discutiendo con eso, pero tenemos sistemas establecidos para manejar estas cosas. Yendo de incógnito como esto era realmente necesario. David se reclinó en su silla estudiándolo. Si hubiera confiado en los sistemas, Carl y Rick todavía estarían manejando ese almacén como si fuera un formulario personal. Los trabajadores seguirían siendo explotados. Dime, Mark, ¿cuántas quejas sobre ese almacén llegaron a tu escritorio? Mark dudó. Bueno, ninguna. David asintió. Exactamente, porque el sistema falló, porque la gente tenía demasiado miedo de informar, porque los gerentes a cargo controlaban el flujo de información. Algunos ejecutivos se movieron en sus asientos. Otro ejecutivo, Linda, se aclaró la garganta. No estamos diciendo que los cambios no sean buenos, pero están cambiando las cosas demasiado rápido, requiriendo que los ejecutivos trabajen en los almacenes. Eso es poco convencional. David soltó una breve risa. Poco convencional tal vez, pero necesario. Pasé años confiando en informes, números y cuentas de segunda mano y eso me cegó a lo que realmente estaba sucediendo. Su voz se endureció. Eso no volverá a suceder ni a mí ni a nadie más en esta empresa. Un largo silencio se extendió por la habitación. Luego una de las ejecutivas más jóvenes, Rachel, habló. Creo que es una gran idea. Algunas cabezas se giraron. Rachel se encogió de hombros. Y estamos tomando decisiones que afectan a los trabajadores de primera línea. Al menos deberíamos entender sus trabajos. Que pasan una semana en su mundo no es mucho pedir. David sonrió. Exactamente. Mark exhaló por la nariz, pero no presionó más. Los otros dudaron y luego asintieron de mala gana. No les gustaba el cambio, pero no iban a pelear con David por esto. Él había tomado una decisión en el almacén. La transformación continuó. David trajo a un nuevo gerente de almacén, una mujer llamada Teresa que había trabajado en logística durante años y tenía reputación de ser justa. Pasó sus primeros días recorriendo el piso, hablando con los trabajadores y tomando notas. A diferencia de Carl, ella
Realmente escuchó lo primero que estamos cambiando, le dijo a David una tarde, es la planificación de turnos. Estos tipos han estado sobrecargados de trabajo hasta el punto de agotamiento, necesitamos un mejor sistema de rotación. David asintió, haz lo que sea necesario, él ya no estaba delegando, solo estaba involucrado, pasó tiempo en diferentes almacenes verificando las condiciones, hablando con los empleados sin avisar a la gerencia media de antemano, quería ver la imagen real, no la versión limpia y estaba funcionando. La productividad mejoró no porque la gente tuviera miedo, sino porque fueron tratados con dignidad. La rotación disminuyó, las quejas de los clientes disminuyeron, pero la mayor señal de cambio provino de Eric. Una noche, cuando David estaba terminando el papeleo en la oficina, había un toque en la puerta. Eric se quedó allí con cara de incómodo. ¿Tienes un minuto? David asintió, por supuesto. Entra. Eric dudó antes de entrar, miró a su alrededor y exhaló, solo quería darte las gracias por todo. David sonrió, no tienes que agradecerme, Eric, debería haberme dado cuenta antes. Eric asintió y bajó la mirada, todavía nunca antes le había importado a un jefe así. No dudó y añadió, estaba pensando, no quiero trabajar aquí para siempre, quiero hacer más. David se inclinó. ¿Qué tienes en mente? Eric tragó saliva, quiero ascender, quizás a logística, quizás incluso a gerencia, pero como el tipo correcto de gerencia. David sonrió, podemos hacer que eso suceda. Por primera vez desde que David lo conoció, Eric parecía creerlo, y eso más que nada le dijo a David que estaba en el camino correcto.